a través de la oración de la iglesia. Lo interesante de esta palabra, y vamos a ir viéndola, es que la iglesia oraba, pero sin embargo cuando se cumple el milagro, se asustaron. Y a veces como que nos sobrepasa los resultados de parte de Dios. Por otro lado, paralelamente vamos a ver en el mismo pasaje que Pedro es liberado, pero Santiago es ejecutado. ¿Esto qué quiere decir? Que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Y no es porque Pedro no tenía que morir, sino porque cada uno tiene su tiempo, pero evidentemente no era el tiempo de Pedro. Por eso, en toda oración siempre tiene que estar la oración modelo de Jesús, que es el Padre Nuestro, que dice que se haga su voluntad. Hoy en día ha entrado en la iglesia una oración que es errónea, que es cuando se dice declare que Dios la sanó, por ejemplo. Eso no es bíblico, porque yo por más que declare, si no es la voluntad de Dios, la sanidad no va a venir. Amén. Pablo dice, dejé enfermo a Epafrodito, es decir, que no pudo orar por él. A Timoteo le tuvo que dar vino porque tenía un problema estomacal. Es decir, que los milagros y las bendiciones que hace Dios tienen que ver con la voluntad de Dios. Amén. Hace unos años conocí al reverendo Omar Cabrera, el padre que ya partió con el Señor, y a su esposa, Marfa Cabrera. Fueron los pioneros de salirse de la iglesia y usar la Federación de Voz, que es como el UNAPAR, para llevar la palabra de Dios. Ambos fueron instrumentos de Dios a nivel mundial. Dios lo usó en muchos lugares, pero cuando la esposa, la pastora Marfa Cabrera, los médicos encontraron que tenía una enfermedad terminal, todo el mundo oraba para que no se vaya. Y entonces, en medio de la oración, una voz profética dijo, suéltenla porque Dios la quiere en su presencia. Amén. En ese momento su esposo, él declaró que obviamente sintió dolor porque era su compañera de ruta, pero tuvo paz porque había cumplido su etapa. Y algo que me pasó a mí es que cuando en el año 84 recibí el bautismo del Espíritu Santo por medio de la imposición de la pastora Noemí, que era una pastora que trabajaba con la iglesia del reverendo Reyes, la iglesia de Olivo, es lo que quizás los más antiguos se acuerdan. Era una mujer llena de Dios. Una amiga me llevó a una iglesia allá en Pompeya, me acuerdo que era un galpón de esos que se usan para estacionamiento. Yo calculo que había 500 personas en una iglesia. Tenían culto todos los días, Hay que tener culto todos los días. Y entonces, al tiempo me enteré que esta mujer, también Dios se había llevado a su presencia. Ella tenía cáncer. Y lo curioso es que Dios no la sanó del cáncer, sino que se lo retuvo. El cáncer tiende a ramificarse, ¿no? Bueno, no se llegó a ramificar, sino que se quedó ahí. Y los médicos no entendían porque no se había ido la enfermedad, pero estaba como congelada, como parada. Y Dios le había dicho a través de una oración que iba a servirlo a él por un tiempo determinado de la tierra, y cuando ese tiempo termine, ella iba a estar en la presencia de Dios. Y es curioso porque una mujer tenía el don de sanidad, pero ella no pudo sanarse. Por eso los misterios de Dios son los misterios de Dios. Vamos a entrar a un misterio que tiene que ver con nuestras vidas, que es cuando Dios hace su voluntad a través de la oración. Herodes maltrata a la iglesia, esto lo vamos a ver en el libro de los Hechos, asesina a Jacob, en el versículo 1 y 2. Herodes apresa y encarcela a Pedro por predicar la palabra. La iglesia ora por Pedro, en el versículo 5. La liberación milagrosa de Pedro se produce. Pedro se presenta a los creyentes que oran por él. Vamos a la palabra. Dice, en aquel tiempo
el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan, es decir, a uno de los apóstoles. Santiago 1.1 dice: Santiago, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Así empieza la carta del apóstol Santiago. Marcos 3:17-18 dice: a Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano Jacob, el apellido es Bonerge, que quiere decir hijo del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananita. Y en Hechos 12, aquel mismo tiempo, Herodes echó mano sobre Santiago. Es decir, ¿por qué digo esto? Porque el Santiago que mató a Herodes era un apóstol, hermano del Señor. Viendo que había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura, es decir, eran los días de Pascua, ¿no? Donde los judíos celebraban la Pascua conforme a la tradición de Moisés. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel a Pedro, entregándole a 4 soldados cada uno para que le custodiase. Es decir, estaba custodiado no solamente por un soldado, sino que había una fuerza militar que lo estaban conteniendo. Y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua, están hablando de Pedro. Los alborotadores genuinos cristianos tienen que pelear siempre con ellos. Nosotros tenemos una lucha permanente, hermanos. No podemos bajar los brazos. Nuestra lucha no es visible, pero está. Estamos luchados permanentemente. Pedro es custodiado con personas, con un pelotón, pero Dios actúa en medio de ese momento produciendo un milagro. Vamos a ver el milagro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía la iglesia? Oraba sin cesar por él. No dice que oraba un ratito y después iban a hacer otra cosa. Sin cesar. Es decir, hace unos años, nuestro pastor Aníbal Villordo sacó una especie de, no era un decreto, sino una especie de visión compartida con las otras iglesias de Fuente de Gozo, que teníamos que dar las 24 horas. Y no sé si ustedes se acuerdan algunos, pero cada 15 minutos teníamos que dar un miembro de la iglesia. Sumado todos los miembros de la iglesia, de Fuente de Gozo, de todas las iglesias, daba justo las 24 horas. Es decir que a mí me tocaba a la 1:15, tenía que orar. 1:15, 1:30 la pastora, y así cada uno en diferentes lugares donde estábamos, orábamos. El milagro que se produjo y el avivamiento que soltó el Señor fue tremendo. Pero no porque nosotros provocamos que el Señor haga cosas, porque no podemos nosotros provocar, sino que hicimos con la oración, en esa oración de cadena de oración. Hicimos o logramos que la presencia de Dios, de alguna forma, se manifieste en sobrenatural sobre la iglesia. Por eso la oración es importante, porque mueve la mano de Dios. Amén. La oración mueve la mano de Dios. La iglesia hacía ferviente oración. Debemos ser eficaces en la oración. Dice Santiago, muchas veces pedimos, pero pedimos mal. Claro, yo no puedo pedirle al Señor que me saque, por ejemplo, la quinela, porque no es la voluntad de Dios. ¿No? Es decir, si Dios no quiere el juego, yo no puedo pedirle que por medio del juego me dé dinero. El Señor me va a decir, si querés dinero, trabajá. Es así. Yo no puedo pedirle al Señor que se me muera el vecino, porque no me gusta el vecino. Porque no es la voluntad de Dios, ella se ríe. No, es decir, no puedo pedirle eso. No puedo pedir que mi suegra se vaya de mi casa tampoco. Yo no tengo suegra, gracias a Dios, fue una gran mujer. Pero no gracias a Dios que no tengo suegra, digo gracias a Dios que fue una gran mujer. Pero a veces pasa con la prima, con la vecina. Siempre hay presencias que no son del todo gratas. A veces viene un amigo que no lo esperaba uno. Pero yo no puedo pedirle eso, porque Dios a veces trae gente con un propósito. Amén. ¿Se entiende? Amén. Entonces,
nosotros tenemos que pedirle conforme a la voluntad de Dios. No puedo pedir que evitar de convivir con personas diferentes. A veces me dice, pastor, me gustaría que fulano no esté en la iglesia. Lo lamento, pero Dios lo puso en la iglesia. Yo no lo puedo echar. ¿No? Porque Dios pone diferentes personas para moldear nuestro carácter. No para cambiarlo al otro, para cambiar nosotros. Si tenemos que cambiar el enfoque de la oración. Y a veces hay personas que son intolerables. Hay que amarlas más todavía. Bendecirlas más. Sí, Señor, gracias por esta molestia que me trajiste en mi vida. La pongo en tus manos con alegría de corazón. Vamos, a veces lo decimos eso, ¿no? Pero hay que decirlo. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados. ¿Qué estaba Pedro? ¿Tomando ansiolítico? ¿Estaba tomando Valium? ¿Estaba comiéndose las uñas de los nervios? ¿Estaba caminando como un león por miedo a lo que pasaba? No, estaba durmiendo. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando se levantó tormenta en medio de la mar y los apóstoles estaban desesperados porque se iban a ahogar? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene paz, duerme. A veces no dormimos, estamos con los ojos cerrados, pero adentro las pupilas están abiertas, ¿no? Y tenemos que dormir en paz. Estaba sujeto con 2 cadenas. 2 cadenas. Me las imagino gruesas, pesadas. Los guardias delante de la puerta lo custodiaban en la cárcel. Es decir, no había forma de que Pedro humanamente se escapase. Se presentó el ángel del Señor. Y escuchen esto. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Decile a tu hermano, el ángel te defiende. El ángel te defiende. El ángel te defiende. Pedro se despertó, levantándose pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. El milagro se produjo. ¿Cuántas veces fuimos, por ejemplo, no les pasó a ustedes que iban por una calle oscura de noche y sintieron que Dios los estaba respaldando? Amén. ¿No sintieron a veces? Yo le contaba mi esposa que estaba cuidando a su hermana Betty en el hospital. Me gustaría que lo cuente un día ella, pero había ángeles ahí que le abrieron puertas. ¿Saben que en un hospital de noche la guardia muchas veces es muy celosa a ver qué entra, porque tiene que cuidar y velar por la seguridad de los pacientes? Si entra cualquier loco puede ser locura. Y en ese momento, más o menos así, sintió que la presencia de Dios estaba mandando ángeles para que le abriesen las puertas. Amén. En una hora de la madrugada, de la noche. Era tarde, sí. A veces pasa esas cosas. Dios nos pone ángeles, nos pone personas. Una vez un amigo que es creyente me contaba que estaba en Tandil. No sé si alguien de ustedes conoce Tandil. Tandil es una zona montañosa, ¿no? Y para subir a la cumbrecita de Tandil, a la cumbre, que es un lugar muy lindo, se sube por un camino sinuoso que en ese momento de la historia todavía no estaba del todo iluminado. Y él iba con su coche de noche. ¿Se imagina una montaña que de este lado tenés la pared de la montaña y de este lado tenés el abismo que te podés caer? En una calle más o menos más como este salón, 3 metros de ancho, y el coche iba así, subiendo, porque se le dio a otros locos de irse a las 12 de la noche a la cumbrecita, a las 12 de la noche. Pero ellos decían, Señor, queremos llegar arriba para orar. Mirá qué locura, ¿no? Se van a orar. Y dice que de pronto delante de ellos apareció un Mateo. Un Mateo es un carro con un caballo, ¿no? Que se usa mucho en Palermo, que lleva a los turistas a pasear. Había un carro con una luz de esas tipo lámparas de queroseno. Y dice, mira, Dios nos puso un ángel adelante. Y empezaron a seguirlo al Mateo, al carro.
Cuando llegaron a la cumbre, lo buscaron para agradecerle, porque sin la luz de ellos se hubiesen caído. Y no estaban. ¿Puede un carro y un caballo saltar de una altura más o menos de 50 metros de altura a la nada? Bueno, hay un refrán que dice creer y reventar. Yo creo que el Señor puso ángeles. Esta gente no iba a divertirse, a hacer cosas frívolas, iban a orar. Y Dios les puso ángeles para que lleguen antes. Amén. Ahora, siempre estando dentro de la voluntad de Dios, no hagamos locura, siempre estando dentro de la voluntad de Dios. El Señor liberó a Pedro, miren esta pintura o este dibujo, ¿no? Un ángel, el resto estaba durmiendo y Pedro se despertó y vio a alguien resplandeciente que lo estaba sacando de la cárcel. Y dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y dijo, envuélvete en tu manto y seguime. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era de verdad un ángel. Es decir, a veces nosotros no entendemos las cosas de Dios. Pero Dios actúa. Amén. Amén. Sino que pensaba que veía una visión. A veces uno dice, bueno, estaré dormido, habré comido mucho y tuve un sueño raro. A veces Dios, vemos cosas que no entendemos, pero Dios actúa. Amén. ¿Cuáles son las funciones de los ángeles? Yo lo voy a compartir porque hay gente que hoy cree que los ángeles tienen poder en sí mismos. Saben que hay todo un culto de la adoración a los ángeles. Eso no es bíblico. No hay que adorar a los ángeles, hay que adorar a Dios. Los ángeles son nada más que servidores. En hebreo dice, no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que son herederos de salvación. Es decir, están en pregunta. ¿No son todos espíritus servidores? Porque los ángeles muy pocas veces en la Biblia se han hecho hombres, se han encarnado. Pasó con Abraham, se hicieron hombres, eran tangibles. Abraham le hizo una torta, comieron, eran 3 ángeles. Pero no siempre los ángeles se materializan. Son generalmente seres espirituales. Acá hay ángeles. En nuestra vida hay ángeles. Los ángeles están ahí, viendo por dónde vamos, y cuando nos pueden dar una mano, nos dan una mano. Pero siempre cuando tememos, cuando reverenciamos a Dios. Porque si yo voy a un lugar peligroso y yo lo busco sin consultarle a Dios, no hay ángel que me proteja, porque yo me metí en la boca del lobo. Entonces, hay algo que se llama prudencia. Una cosa, ¿vieron que la Biblia dice que beberán cosas mortíferas y no van a morir? Eso tiene que ver con el accidente. Por ejemplo, Pedro una vez estaba con los discípulos en una isla, en Malta, la isla de Malta, esto está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, dice que hacía frío, pusieron una fogata y una serpiente le picó a Pedro. A Pablo. Pablo fue mordido por una serpiente. Los nativos, como pobres, eran un poquito ignorantes, dijeron, seguro que la maldición lo sigue a él porque le mordió la serpiente. Cuando vio que la serpiente, Pablo no moría, dijo, deben ser hijos de un Dios poderoso. Es decir, cambiaron de argumento porque pensaron que la serpiente no tenía poder sobre Pablo. La gente te sube y te baja al mismo tiempo. Te enaltece y te crucifica al mismo tiempo. Pero ¿saben una cosa? ¿Saben que hay una religión de la serpiente también? Incluso he escuchado cristianos, una vez en video en YouTube que casi me desmayo. Un supuesto, entre comillas, predicador que tenía una serpiente, una boa acá en el cuello, mostrando que él se podía cumplir la palabra de Dios. No tenemos que provocar las leyes naturales. Si yo me meto dentro de la jaula del león, me va a comer. Ahora, si soy enviado de castigo, como le pasó a Daniel,
a los leones cuando Daniel no lo buscó, es otra cosa. ¿Se entiende? Es decir, nosotros no tenemos que buscar el peligro, pero si el peligro está, Dios va a tratar de sacarnos del peligro. Por eso la gente dice, yo voy por la calle y voy por lugares peligrosos y Dios está conmigo. Guarda, deja la puerta abierta, Dios está con vos, pero al rato vas a tener los ladrones dentro de tu casa. Hay algo que se llama sentido común. Una cosa por negligencia, que no nos roben, como me pasó a mí, que un día dejé en la moto la llave y me fui a hacer un trámite con mi esposa y cuando volví estaba la llave puesta. Pero eso fue negligencia mía. Ah, la llave también, ¿no? Gracias. Dejé un día el candado y la llave afuera para que vengan y entren ahí. Gracias a Dios no entró nadie. Pero eso fue negligencia mía. Pero no hay que hacer eso. Hay que ser prudentes. Dice también Mateo 18, mirad que no menospreciéis a unos de estos pequeños, porque yo digo que sus ángeles del cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en el cielo. Los pequeños para Jesús son dos categorías. Los pequeños de edad, que el Señor los defiende, y los pequeños humildes, los seres humanos humildes, que están a veces sin defensas, pero Dios los defiende. Es decir, Dios manda a sus servidores para defender. Los chicos tienen ángeles especiales. Amén. Ahora, no le recen, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampare ni hoy, porque no hay que rezarle al ángel. Hay que pedirle a Dios que mande ángel. A mí me enseñaron esa oración, después me di cuenta que no era bíblico. Yo tengo que pedirle al ángel, ¿no? El único que me cuida es Dios. Amén. Y Dios tiene sus servidores que dice, anda allá y cuida a fulanito. Y el ángel está ahí. Amén. Ahora, si fulanito se porta mal, el ángel dice, no, yo no me voy a meter con esto. Para el creyente, su actividad es de servicio. El ángel nos sirve, nos protege, nos guía, nos ayuda y nos da siempre una señal de la presencia de Dios. Dice la carta a los Hebreos que a veces alojamos ángeles en casa y no nos dimos cuenta. A veces Dios te manda un ángel. Por eso hay que ser hospitalario. Porque a veces Dios manda a alguien, ¿no? Con un propósito. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba en la ciudad, la cual les abrió por sí misma, y salidos pasaron en la calle, y luego el ángel se apartó de él. Y una vez que cumple el ángel la misión, chao, lo deja, ¿no? Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado un ángel y me ha liberado. ¿Saben cómo se llama esto? Reflexión teológica. Voy a explicarlo. Para que digan, la teología no es para los sabios. La teología, todos hacemos teología. ¿Qué es la teología? Estudiar el mover de Dios en mi vida. Esa es la teología. Estudiar el mover de Dios en mi vida. ¿Qué dijo Pedro? Ahora entiendo que Dios mandó un ángel. ¿Cuándo uno entiende? Cuando uno vivió la experiencia. Por ejemplo, voy a poner ejemplo. Dios te manda al hospital por una enfermedad, ¿no? Y vos decís, ay, ¿por qué me enfermo? Y vas al hospital y justo le hablas a alguien de Dios o al médico. O ves vos que hay algo diferente y el médico o la enfermera empieza a pensar que este ser humano es diferente. Volvés a tu casa sano y después te encontrás que alguien que estuvo en el hospital, vos le hablaste y esa persona tuvo un encuentro con Dios. ¿Y vos qué decís? Ahora me doy cuenta que Dios me mandó al hospital con un propósito. Es decir, la vida empieza a tener propósito en el momento que yo lo analizo en Dios. Por eso no existe la casualidad. Hay causas. Hay causas. Todo lo que me pasa es causa. Aún lo doloroso. A veces nuestros hijos sufren. Yo, si lo sabré. Nuestros hijos sufren y nos hacen sufrir. Pero a veces hay causas. En el momento no lo entendemos. Pero se produce eso. A veces se derriban proyectos laborales.
Me echan un trabajo que estoy bien, estoy ganando bien, estoy cómodo. Y digo, oye, ¿y ahora qué? Dios tiene algo mejor. Amén. El tema a veces es cómo reaccionamos cuando Dios permite que pasemos una prueba. Amén. Porque dice, vos decís, alguien decía el otro día, somos probados por fuego. Algo así decía, ¿no? Somos probados por fuego. ¿Y el oro cómo se prueba? Por fuego. El oro se prueba por fuego. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María de Juan. Si Pedro se fue a la casa de María de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, es decir, la mamá de Marcos, estaba ahí en esa casa, estaba Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. No estaban criticando a la policía, que los metieron presos, a Herodes, porque somos fáciles de criticar siempre a otros, ¿no? Estaban orando. Pedro en la puerta del patio salió a escuchar a la muchacha llamada Rode. No sé si era una muchacha, una empleada doméstica, pero estaba ahí, la muchacha, Rode se llamaba. La cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Estaba tan contenta que se abatató. Corriendo adentro, dio la nueva que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron, ¿qué dijeron? ¡Gloria a Dios! No, dijeron, estás loca. Te falta un cartucho acá. No tenés todos los patitos en fila. Pero ella aseguraba que sí, que era el ángel de Dios. Hermanos, muchas veces oramos y después dudamos de lo que oramos. ¿No? Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron la puerta se quedaron atónitos. Yo que Pedro me he dicho, ¿y al final para qué oraron por mí si ahora no me creen? Pero él haciendo con las manos, con señas para que se callasen, porque se hizo un alboroto eso. Miren que a veces uno tiene que gritar para que se callen. Les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos. Y salió y se fue al otro lugar. Pedro no sabía que habían matado a Jacob. No es que era un desubicado. Pedro no sabía porque había pasado cosas y él estaba preso. Pero él quería compartirle a los demás el obrar de Dios. No hay nada mejor que empezar a dar testimonio cuando recibimos un milagro de parte de Dios. Luego se fue, hubo no poco alboroto, es decir, no poco alboroto quiere decir que hubo mucho alboroto entre los soldados sobre que había sido Pedro, más Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Es decir, siempre la persona mala, como no puede resolver el problema, se lo quiere sacar encima. Herodes, de impotencia, mató a los guardias. Es decir, nosotros vivimos en un sistema que las personas que tienen poder, cuando no se satisfacen del poder, tratan de buscar cualquier medio para limpiar a aquel que estorba. En ese caso los débiles eran los guardias, que estaban al servicio del rey. Fíjense qué diferencia. La iglesia oraba por Pedro. No maldecía por los guardias, no maldecía por Herodes, porque maldecir es maldecir para nosotros. Bendecían, decían, Señor, seguramente decían, no entendemos lo que pasa, pero vamos a orar por Pedro. Y nos oraban y sin cesar oraban. Y Dios hizo la obra. En cambio, la otra cara de la moneda, la maldad que hizo, se sacó de encima a los más débiles, en este caso, los soldados. Después descendió a Judea, de Cesarea, y allí se quedó. Termino con esto, pero mientras mantenía a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y ferviente a Dios por él. Tenemos que orar siempre, hermanos. Tenemos que orar siempre. Aunque no entendamos, aunque nos duela, pero tenemos que orar, porque la oración es la llave que nos une con el Señor
y hace que nuestro mundo sea modificado. Vamos a orar entonces ahora. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos primeramente para que entendamos esta palabra, para que podamos asimilarla en nuestro corazón y ponerla en práctica sabiendo que tu voluntad es perfecta. Señor, queremos orar como iglesia ahora por nuestros seres queridos, Amén. por aquellos que en este momento están sufriendo. Queremos orar, Señor, por las personas que no están en el camino, pero que son parte de nuestras vidas. Queremos orar e interceder por aquellos que nos han criticado, maltratado, juzgado. Los queremos bendecir, no los queremos maldecir. Queremos orar por el barrio que nos pusiste. Darte gracias por lo que tenemos. Quizás no nos damos cuenta, pero tenemos más que otras personas, Señor. Señor, queremos orar por nuestro país. Queremos orar por el gobierno. No nos gusta, Señor, quizás muchas cosas, pero creemos que tú tienes la última respuesta para todo. Queremos orar por las próximas elecciones, para que el pueblo vote en conciencia, Señor, y que seamos responsables al emitir ese voto, Señor. Amén. Queremos orar por los hospitales, por aquellos que están al servicio, profesionales, voluntarios, personas, Señor, que están en el momento del dolor, cuando se quiebran las familias, cuando están, Señor, en la sala de espera, esperando una respuesta del profesional. Oramos por sus vidas, y si tenemos la oportunidad de estar ahí, alentarlos, darles ánimo, inyectarles fe, Señor. Queremos orar por las escuelas, para que nuestros hijos y nuestros seres queridos tengan una educación digna, Señor. Queremos orar por la salud para que siga siendo gratuita, Señor. Para que haya presencia vecinal en cada distrito, Señor. Queremos orar por nuestro municipio acá en San Isidro, por el que has puesto como intendente y el que vendrá, Señor, por las autoridades. Queremos orar, Señor, por los policías que custodian esta ciudad, Señor. Queremos orar por los bomberos, que son voluntarios, que no le pagan a nadie, pero que arriesgan su vida apagando incendios, Señor. Amén, Señor. Queremos orar por los barrenderos que a veces a la madrugada pasan por la calle con el frío, limpiando nuestras aceras. Queremos orar, Señor, por los vecinos que tenemos al lado, enfrente, alrededor de nuestras casas. Algunos no son quizás de nuestro agrado, pero tú los pusiste con un propósito, Señor. Sí, Señor. Queremos orar por los jóvenes, especialmente aquellos que están drogándose, pasando por estados malos, Señor, en sus vidas. Señor, que no los ataque ese espíritu de la droga, de la delincuencia, que sean liberados de la cárcel, pero de la cárcel espiritual que están envueltos, Señor. Amén. Por toda adicción, Señor, de alcoholismo y de drogas, por toda adicción que sufre nuestra familia. Señor, bendecimos a nuestra familia y te pedimos que las protejas para que no estén atrapadas en estas cadenas que los llevan a la muerte, Señor. Sí, Señor. Queremos orar por esta iglesia, Amén. por las almas que nos están viniendo, por los que vendrán, Amén. por los niños que entregaremos, Sí, por las Señor. personas que se van a bautizar, Amén. por las personas que fueron bautizadas para Sí, que sean Señor. firmes en el camino. Amén. Queremos orar por la economía, Señor. Bendice nuestra economía. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores. Amén. Queremos orar, Señor, por nuestra casa, cada uno, por Sí, nuestro Señor. hogar, Sí, Señor. por aquellos que viven en nuestra casa, pero que no te conocen, para que te Amén. conozcan, para que Sí, tengan un Señor. encuentro contigo, Sí, Señor. Señor. Que no digan que somos locos, que perdemos el tiempo, que no tenemos nada que hacer. Que sepan, Señor, que venimos a tu casa porque te amamos. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén Y amén. y amén.